noches. Buenas noches. Buenas noches. Y del Charlie. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás? Y del Busi. Estamos bien, estamos bien. Y toda esa gente también, ¿cómo están? Bendiciones. Empezamos temprano hoy porque están en queja estos muchachos que nos estamos acostando tarde. Ah, bueno, vigilia. Sí, se extienden, ahí no tiene que comenzar a hablar mucho ahí, ese chat se pone interesante ahí. Tremendo. Brother, todos los invitados nos dan un review de su historia, dónde vienen, cómo llegan al club y su interés por la marcha y así sucesivamente. Ah, pues comenzamos de una vez. Vámonos de una vez para que no haya más quejas. Bien, bien, bien. Bueno, primero un placer compartir con todos los jóvenes y los líderes que se unen y que luego también van a ver el video. Bueno, aquí estamos para compartir con ustedes un poquito sobre las experiencias en marcha. Bueno, yo comencé el club, entro en el club a los 11 años, miembro del Club Central Apocalipsis, toda la vida. Allí, desde que yo tengo uso de razón, era el instructor de marcha. Yo te puedo decir que yo marché poco, Busi, porque yo siempre tenía que dirigir la marcha. Recuerdo más o menos desde los 13, mi hermano Emil Cabrera, ¿cómo tú estás? Un abrazo. Desde los 13 años yo era el instructor de marcha del Club Central Apocalipsis. Soy un amante, un enamorado de la marcha, toda la vida. Siempre he estado ligado a la marcha, aunque en esta generación probablemente no me ha visto dirigir marcha porque uno tuvo que asumir otras posiciones. Sin embargo, no es que no he montado marcha, yo he montado marcha hasta los otros días, lo único que la dirigen otros jóvenes, ¿verdad? Porque uno está en otro rol. Entonces, en el club yo ocupé varios cargos, secretario, ese fue mi primer cargo, secretario de unidad. Después fui capitán, me acuerdo que mi unidad se llamaba Los Zorros, en Apocalipsis. Luego fui consejero junior, tú sabes que había los consejeros junior, ¿verdad? Sí, tenían su estatus. Y entonces después fui consejero. ¿Te iba a decir algo? No, está bien. Ok, entonces después fui consejero ya de la unidad. Fui su director de Apocalipsis, pero ojo, yo no era de Apocalipsis, mi iglesia no era Apocalipsis. Lo que pasa es que mi iglesia remanente no tenía club, entonces yo, bueno, me fui al club de Apocalipsis. Y allí llegué a ser hasta el director, sin ser de Apocalipsis. Ok. Entonces, sí, yo nunca he sido feligrés de Apocalipsis, pero toda mi vida en clubes fue allí. Yo fui director de Apocalipsis, bueno, primero su director, pasé por todos los cargos realmente. Yo fui coordinador de la zona 4, siendo director de Apocalipsis, por una eventualidad que se dio, que yo tuve que sustituir al coordinador y los directores vieron a bien que aunque yo fuera director, a mitad de año asumiera como coordinador. Ese año yo era director y coordinador. Y siempre, en todos esos cargos, he sido instructor de marcha, incluso siendo coordinador también. Por ahí va a morir. Amo la marcha, exactamente. Amo la marcha, creo que es una parte muy necesaria de nuestro programa, aunque yo soy un defensor de la integralidad del programa, de los clubes. O sea, nosotros tenemos que honrar ese lema de que nuestra educación tiene 3 dimensiones. La dimensión espiritual, la dimensión física, la marcha ayuda mucho en esa parte, y la dimensión intelectual, o como dicen el eslogan de los colegios adventistas, educando mente, alma y cuerpo. Los clubes también tenemos esa misma filosofía porque es la filosofía de la educación adventista. Y claro, obviamente, la marcha juega un papel muy importante porque no solo marca de manera definitiva esa parte que tiene que ver con la parte física, sino que también trabaja mucho con las otras partes, aunque uno no lo crea, porque con la marcha aprendemos y desarrollamos muchísimas competencias que no tienen que ver solamente con el ejercicio físico que representa, porque no deja de serlo. Bueno, más o menos eso es lo que he hecho. Un poquito de datos históricos. Yo fui coordinador en el año 99, a mitad de año, 1999. Era un niño, literalmente. Y luego fui coordinador en el año 2000, 2001 y 2002. Y ya, bueno, fui sustituido por Jamestown, que todos lo conocen, al gran líder Jamestown. Y volví a ser coordinador en el año 2005 también.
y siempre he estado ligado a la marcha. Bueno, siempre estuve ligado a la marcha en ese tiempo. Y bueno, y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado en el Club de Conquistadores. Amo este movimiento, como yo siempre decía desde mucho más joven, que por mi venas corren triangulitos. Y luego los rojos son triangulitos. Seguimos la historia, Charlie. Háblanos de las 60 cadencias. Las 60 cadencias. Bueno, sean mis primeras palabras, que no puedo hablar de 60 cadencias sin mencionar a Edwin Dipré, porque que lo vi conectado por ahí, un saludo especial. Es un proyecto que comenzamos siendo coordinador en el año 2005. Hicimos una convocatoria con los jóvenes que querían formar parte del pelotón, de un pelotón de zona. Es bueno decir que ese no fue el primer pelotón de zona grande, ese no fue el primero. El primero se hizo antes, lo hizo Jamestown. O sea, lo hizo, cuando digo Jamestown me refiero a él como coordinador. Obviamente, pero no era Jamestown que dirigía, estaba dirigiendo Dipré, Edwin. Lo único que ese pelotón no pudo presentarse por razones que no son interesantes ahora en esta transmisión. Entonces, en el 2005, siendo coordinador, convocamos a los jóvenes, estaban muy dispersos. El gran reto que tuve yo en lo personal fue unificar la forma en que marchaban todos, porque ahora casi todo el mundo marcha igual en la Asociación Central Dominicana, casi igual, pero en ese tiempo tú sabes que no todo el mundo marchaba igual. No. Había muchísimas formas de marchar y estamos hablando de mandos reglamentarios, o sea, en mandos reglamentarios la gente marchaba, había una izquierda de una forma, una derecha de una forma, un flanco, cada quien tenía como una forma. Ahora, cuando estamos haciendo exhibiciones, la gente hace modificaciones interesantes, pero la reglamentaria, pero en ese tiempo no era igual. Entonces, el gran reto era dentro de la misma zona unificar eso. Así que duramos mucho tiempo trabajando reglamentaria con ese pelotón. Mucho tiempo, incluso depurando, porque queríamos 60, pero llegó muchísima gente. Entonces, recuerdo que un día estábamos en la cancha, Dipré estaba en el grupo y comenzamos a hablar y dijo, Charlie, ¿por qué no presentamos una marcha con esos pasos característicos de los clubes de la zona, y ya todo el mundo conoce a Edwin, y entonces como yo era el coordinador, realmente él se encargó prácticamente de la parte de la exhibición, realmente. Yo trabajé mucho en la reglamentaria y la depuración del pelotón, en esa primera etapa, quién se quedaba, quién no se iba a quedar, porque como estábamos unificando los mandos reglamentarios, todo el mundo tenía que marchar igual. Pues nos quedamos con 60 personas, un pelotón muy, muy grande. Bueno, nosotros habíamos trabajado pelotones grandes antes, pero desde Apocalipsis, porque en el año 2000, que hicimos una marcha que realmente fue histórica, una marcha que fue muy recordada, que se presentó en todo el país, en ese año nosotros llevamos al Campori 75 personas, 75 conquistadores, y los 75 entraron a marchar. Pero tú también te acordarás que en ese tiempo se usaba mucho el pelotón A y el pelotón B, que entraba todo el mundo a hacer mandos reglamentarios, pero no todo el mundo a hacer la exhibición. Exactamente. Entonces, los 75 entraron. Yo me acuerdo que entramos por columna, ¿verdad? Y que la gente decía, ¿cuándo que se va a terminar? Porque era mucha gente. Lo único que luego de los reglamentarios entró entonces el pelotón, ya el pelotón especial, que fue el pelotón que hizo la exhibición. Entonces ya ese concepto de pelotones muy grandes, bueno, por lo menos allá, porque no puedo decir que fuimos tampoco los primeros que hicimos pelotones muy grandes, o sea... Yo eso decir que fuimos los primeros en esto, los primeros en aquello, me cuido mucho, porque la verdad es que cuando uno cree que se está inventando el agua tibia, ya alguien la tibió. Eso no hay que decir, que lo único que tú no lo sabías, pero alguien ya lo había hecho. Alguien lo había hecho. El caso mismo. Entonces, sí, ya como zona, también, el primero que se presentó, que fue así tan grande, fue ese. El primer pelotón grande que hicimos en la zona. El primer pelotón grande se hizo un año anterior, o 2 años anteriores, siendo Jamestown coordinador, pero ya el primero que se presentó así, que fue las 60 cadencias, boina blanca, boina roja. Me acuerdo que también estaba el líder Roalti, por lo menos en la parte general, porque él era especialista. Me acuerdo que en esa marcha también entró el líder Chamito, fue llamado, y Edwin trabajó la exhibición. Claro, en ese momento teníamos como una especie de compendio de los pasos de distintos clubes. Destacaba mucho en esa marcha los pasos del club de Apocalipsis, del club de Sabica, que era el club de Edwin, donde él generalmente dirigía marcha durante esos años, porque luego se volvió internacional, ¿verdad? Sí. Pero durante esos años era más bien
Sabica, aunque en algún momento tuvo un Apocalipsis también, un tiempo corto, pero estuvo en Apocalipsis. Y bueno, ahí estuvo. Yo me acuerdo que fue una campaña de expectativa muy grande en ese campo. Y bien, yo creo que todos nosotros nos disfrutamos todo eso, y los muchachos recuerdan esa marcha, esa generación. Recuerdo, no se me olvida, ahí en primera fila a algunos de los líderes que todavía andan por ahí, Perla, aunque ya no están los clubes, estuvo marchando ahí, Shelly, su hermano, entre otros líderes buenísimos. Pero después de las 60 cadencias, que yo recuerde, al año siguiente se duplicó a 120. No, después de ahí, esa fue la tendencia. Después de ahí no ha habido pelotón pequeño, 4, o sea, general, que siempre los dirigió Edwin, pero siempre pelotones grandes, muy grandes, porque los pelotones grandes tienen una vocación de impactar. Sí. Tienen una vocación de impactar, o sea. Y esa marcha reglamentaria de ustedes, uno se sentaba a verla, porque... Rompiente. De hecho, tú decías derecha Dre, y esa era una derecha Dre, obviamente, que se sentía. Nosotros trabajábamos mucho en ese tiempo, las reglamentarias justamente, bueno, yo tenía el concepto, y también Edwin, que en ese tiempo trabajamos un poquito más de cerca, de que esa era la clave. O sea, una buena reglamentaria es el fundamento para hacer una buena exhibición. Exacto. O sea, el club que no sabe marchar reglamentaria no puede hacer buena exhibición. ¿Tu paso por el G12? Bueno, aquí quiero hacer algunas aclaraciones. Nosotros hemos manejado la lista original del G12. Tú sabes que el líder Nova tiene muchísimos archivos, muchísimos recuerdos, y en la lista original del G12 yo no estoy en los primeros, aunque ha estado corriendo por ahí que yo era miembro del primer G12. Ahora le voy a explicar de dónde viene. Yo no era de esa primera lista porque yo era coordinador saliendo. Entonces los coordinadores no podían ser miembros del G12. Ahora, inmediatamente salí, yo comencé a ser parte de ese mismo G12, que fue el primero, como miembro del equipo de oficiales. También Raldi Paredes. Y de hecho, podríamos decir que sí éramos G12 activos, porque muchos de los de la primera lista nunca se integraron. Bueno, creo que ya algunos de los líderes lo han mencionado, algunos de los líderes que han pasado por aquí lo han mencionado, que algunos de esa primera lista no se integraron. Y nosotros estábamos en todas las evaluaciones de marcha. Raldi, Héctor, Kendall, luego tú también, aunque no en ese momento. Eso es lo que pasó en la realidad. Digamos que de oficio nosotros sí fuimos de la primera promoción, aunque no figuramos en la primera lista, porque, como decía, en el caso mío yo era coordinador saliente de zona, y obviamente no iba a ser coordinador y miembro del G12 en ese momento. Inmediatamente salí y nos integramos con Héctor a trabajar las marchas, y con el gran Kendall. Mi saludo y mi abrazo, Kendall, para ti también. Sí, como dice Dipre, nosotros como miembros del equipo de oficiales nos integrábamos siempre en el equipo, porque éramos de los que teníamos más experiencia en marcha. Además, con mucha modestia lo digo, ¿verdad? Porque la idea no es esa, resaltar cosas, sino que teníamos la dicha, ese equipo, de ser muy respetados realmente. En ese tiempo la gente respetaba mucho a ese equipo. Como presidente del G12. A mí me tocó ser el segundo presidente del G12, tal como ya se ha contado. Me tocó la difícil tarea de sustituir a uno de los más grandes, que es Héctor Peña. Sustituir a Héctor Peña en cualquiera de las tareas que Héctor Peña ha desarrollado es difícil, porque tú tienes que ponerte la ropa de un grande. Eso es verdad. Entonces, pero claro, siempre ha habido un nivel de respeto entre nosotros demasiado elevado, y así tiene que ser siempre. Y también es lo que le decimos a los jóvenes de ahora, el respeto por encima de todo entre ustedes. Y bueno, me tocó sustituirlo, y obviamente, como había una relación de mucho respeto, siempre ese apoyo se recibe también. Pero además nos tocó la difícil tarea de tener prácticamente un G12 nuevo, solo con algunos integrantes viejos. Y como siempre ha habido representación de las zonas, igual que ahora, Busi, que yo sé que en algún momento también has tenido esa situación, hay mucha gente que no termina integrándose. Hay gente que son seleccionados que no terminan integrándose, aunque en ese equipo
en el cual tú estabas, la mayoría se integró. Puedo mencionar algunos nombres. Permaneció también en ese momento Juan José Eusebio, obviamente, que todo el mundo lo conoce, que es una leyenda, sobre todo una de las personas que ha asumido con más compromiso el tema de la marcha, mucho más allá de la generación a la que él pertenece, o sea, porque todavía él sigue haciendo muy de cerca, porque uno de vez en cuando lo invita y uno habla un poquito, pero no, Juan José está en primera fila. Ahora, en ese tiempo, él era miembro del G12, también era miembro tú, estaba Frederick, Edwin, estaba Joel, el pastor Emil, que en ese tiempo no era pastor, Ruth, la famosa Ruth, que nosotros decíamos cariñosamente la montra, ¿verdad? Así era que todo el mundo la conocía. De hecho, yo creo que hay gente que no sabían que ella se llamaba Ruth. porque la conocían por su apodo, obviamente, un apodo que era muy cariñoso, o sea, realmente fueron grandes momentos. Ruth, que creo que ha sido señalada como la primera mujer, ¿verdad? Que fue parte del G12. Eso es correcto. Porque, sí, estaba en ese tiempo, aunque se integró más tarde, esta niña de Quiqueya, ¿cómo que ella? Ay, Dios mío. La de Beatriz. Beatriz, o sea, ella no se integró al principio, pero al final se integró también. Beatriz podría ser llamada entonces la segunda, porque como Ruth se integró del principio, pero obviamente ella estaba Nelson Solís, que también se integró al final. Y bueno, yo creo que el gran reto nuestro, Busi, fue enfrentar la revolución. Ahí iba. Sí, enfrentar la revolución, porque nos tocó la difícil y complicada tarea de asentar los criterios, de asentarlos, no de hacerlos, porque los criterios vienen de atrás, o sea, exactamente, es una reforma, sobre todo iniciada por, yo diría, si yo le tengo que poner un nombre a eso, mi opinión personal es iniciada por Héctor Peña, a la cabeza. Obviamente, siempre hay más mente, siempre es parte de un equipo, pero a este segundo equipo le tocó, enfrentar la revolución, porque la verdad es que la gente no estaba muy contenta con los nuevos criterios, no estaba muy contenta, entonces a nosotros nos tocó trabajar a ese equipo, nos tocó hacer ese asentamiento, ese trabajo de convencimiento, incluso, voy a hacer una revelación aquí, yo creo que Juan José comenzó ese autoconvencimiento, comenzando por mí, porque mucha gente no sabe que yo no estaba de acuerdo con el cambio. ¿Cómo así? Por lo menos porque no con la radio. Lo que se vendió en ese congreso, estaba todo claro ahí, que eso venía. Sí, sí, es cierto, pero Héctor lo sabe, incluso Héctor, voy a hacer una revelación, Héctor y yo incluso en una reunión oficial tuvimos un enfrentamiento, no personal, porque como le digo, el respeto entre nosotros nunca ha faltado. Nunca, señores, miren, una cosa tremenda. Pero teníamos algunas ideas encontradas, por lo menos con algunos detalles. Yo entendía que podíamos ser un poquito más flexibles, creo que eso sí se ha mencionado en algún momento, algunos sí lo han señalado, y obviamente tuve que pasar por un proceso de autoconvencimiento. Pero mira qué interesante, tú eras miembro del DSG-12 y también, sin ánimo de hacer ninguna exaltación personal, lo que yo sí asumí fue la posición institucional. La asumí como si yo estuviera de acuerdo completamente. Y vuelvo y digo, y aquí quiero aclarar que no era que estaba en desacuerdo, lo que no estaba era completamente convencido de todos los detalles de esos cambios y de esos criterios. Entonces, pero bueno, hice ese proceso de autoconvencimiento. No sé si te acuerdas que las discusiones que hicimos nosotros internas, el G12, tú te acordarás porque tú eres el hombre historia, tú te acuerdas de todos los detalles casi. Fueron muchas discusiones ahí antes nosotros, que hicimos nosotros, el equipo. Fueron muchas reuniones. Investigaciones. ¿Ah? Fueron muchas reuniones antes de... Esa parte no la escuché bien, la última parte que dijiste. Que fueron muchas reuniones antes de...
Exactamente. Antes, y cuando decimos antes de, estamos hablando de antes del mencionado Congreso. Sí. Que creo que es el único Congreso de marcha propiamente en el que se hayan tomado decisiones así tan trascendentales, ¿no? Entonces, bueno, el campamento en que se eligió ese segundo G12, bueno, se bajaron líneas ahí realmente, pero sí se bajaron líneas, exactamente. Fue el Congreso. Sí, porque el Congreso tenía, bueno, tal vez un atrevimiento de nosotros llamarle Congreso, pero eso fue lo que quiso hacer, tú ves, un Congreso. Claro. Y la gente tuvo la oportunidad de hablar y, bueno, se hicieron también algunas sesiones de orientación. Pero antes de ese Congreso de Quisqueya del 2006, si no me equivoco, nosotros tuvimos muchas reuniones internas donde discutimos los criterios, los revisamos, redistribuimos los puntos. Acuérdate que ahí le dimos más puntos a la precisión, porque entendíamos que una buena marcha estaba definida por sobre todas las cosas, por la precisión del pelotón. Y bueno, es algo que yo sostengo todavía. Yo digo, y se lo digo así a los muchachos cuando estamos trabajando marcha, cualquier disparate bien coordinado puede impactar. Si todo el mundo hace ese disparate bien, mirando todo el mundo bien para la derecha, todo el mundo levantando el pie a la misma altura, ese disparatico impacta. Y ustedes pueden revisar esas marchas que impactan. Generalmente lo que podemos ver en esa marcha que impactan es que el pelotón ejecuta de manera precisa, todo el mundo igual y eso es lo que impacta realmente. Entonces, en esas discusiones llegamos nosotros a un acuerdo y ese acuerdo se lo presentamos a toda la gente. Yo recuerdo que en ese congreso estaban invitados los directores y estaban invitados los instructores de marcha con derecho a voto. Había mucha gente más que entró. Me acuerdo que la iglesia estaba llena, muy llena. Entonces, a ti te tocó hacer una parte orientativa, también primero. Luego llegamos a la parte de opiniones. Me acuerdo que la gente tenía un turno, todo el que se inscribió para hablar se le dio la oportunidad. Nosotros explicamos la razón, tratamos de hacer un proceso de convencimiento ahí también a la gente de los criterios que estaban tratando de implementarse desde unos 2 años atrás. Luego de ese proceso de convencimiento, bueno, 2 años no, como 3, más o menos 3 años y medio atrás, ese proceso de convencimiento implicó también la otra opción, porque la gente iba a votar. Me acuerdo que teníamos un sistema de votación, no sé si te acuerdas, Busi, casi tipo elecciones norteamericanas. Más o menos. Había que ganar con la mayoría. El voto popular, el voto de la zona. Porque, por ejemplo, la zona 2 y la zona 4 sí. eran la zona más grande. Y nada más la zona 2 y la zona 4, si votaban por una moción juntas y las otras zonas, todas las otras zonas se ponían de acuerdo, la mayoría del voto popular iba a ser de la zona 4 y zona 2. Como previmos eso, dijimos, bueno, la moción que gane tiene que tener el voto popular, es decir, la mayoría de todo el que esté ahí, y el voto de zona. ¿Qué quería decir eso? Que la mayoría de cada zona tenía que estar de acuerdo. En otras palabras, tenía que ganar la mayoría del voto popular y tenía que ganar la mayoría de zonas, es decir, 4 de las 6 zonas existentes tenían que estar de acuerdo. La decisión fue unánime realmente. Todo el mundo decidió aceptar los criterios. Y a partir de ahí, ya lo que había bajado como una línea del departamento y del G12, quedó refrendado también por el voto popular. La gente votó y la gente lo decidió, que sí, que fuera así, con los pequeños cambios que se habían introducido en el formulario de evaluación, y a partir de ahí comenzamos a trabajarlo así. Ahora el papel nuestro fue hacer cumplir eso, que no fue fácil, porque a muchos buenos instructores, y digo bueno en todo el sentido de la palabra, buenos muchachos y muy buenos técnicos en marcha, se le pasaban algunos pasos y teníamos que ayudarlos a volver al criterio. No, y después de eso, hubieron algunos que también desaparecieron. Sí, claro, así mismo fue. Sí, como tú habías señalado eso,
en algún momento, que hubo gente que finalmente decidió no estar. Y es bueno señalar, Busi, que también algunos de los compañeros lo han señalado en algún momento, que eso fue completamente necesario, porque nuestra creatividad se estaba desbordando tanto que ya no sabíamos si era marcha lo que teníamos u otra cosa. Es decir, cosas que, por ejemplo, se ha visto en otros campos también, que en la medida en que van madurando los instructores, y esto puede parecer contradictorio, y con ese deseo de impactar, de hacer una marcha de impacto, la creatividad comienza a bordear los límites de otros géneros que no son marcha. Yo me acuerdo, bueno, tú te acordarás también, que nosotros vimos gente dando fifla en marcha, nosotros vimos gente en marcha jugando mariquita abusadora, el tema del taconeo, la mangulina, nosotros en zona 4 también comenzamos a doblar el dorso, a brincar, todo eso pasó, y pasaron en distintas zonas, la verdad. Y yo creo que cuando hicimos ese alto, aunque fue brusco, ese alto nos reorientó. Y como tú dices, hubo gente que salió, porque pasamos de una marcha que podía compararse con una música, bueno, sí, como dice Héctor, tuvimos hipnosis también en algunas marchas. Todo eso. O sea, la gente tiene que entender que los que veníamos de atrás, comenzamos a ver tantas cosas que la verdad decíamos, esto tiene que parar, y tiene que reorientarse. Y obviamente eso fue lo que produjo esos cambios. Al principio mucha gente pensó que la marcha se iba a desboronar, que ya no iba a haber marcha, que sé yo qué cosa, pero lo que quedó demostrado es que la creatividad comenzó a aflorar ahora sobre una nueva plataforma. Sobre una nueva plataforma. Como decía los otros días en un comentario, aunque yo no comento mucho en las redes, yo leo, decía Ismael que gracias a muchos instructores creativos, se pudo salir a flote, y es cierto. Bueno, mira, la caja de muertos, yo me acuerdo también, fue en zona 4 eso, lo de la caja de muertos. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo quería buscar la forma de impactar. Y eso no está mal, o sea, la gente quería impactar. Y en toda esa dinámica la gente comenzó a hacer cosas. Entonces, imagínense, eso se entiende, es la parte humana, pero obviamente a nosotros como líderes del momento nos tocaba reorientar la cosa, porque si no íbamos a llegar luego a un límite en la que íbamos a perder la identidad. Y lamentablemente nosotros no podemos jugarnos ese riesgo. No, y fue lo mejor, esos cambios, fue lo mejor, aunque hayan desaparecido mucho, porque que eso se ha traído discutiendo hace par de días, de que los videos musicales eran la influencia, eso era la influencia, los videos musicales. Es correcto. Entonces, todos esos videos, todos esos shows, hacían un circo mediático. Es correcto. De la marcha, y era más el circo que lo que se ejecutaba. Es correcto. Y no podemos olvidar cuál es el propósito de la marcha. No lo podemos olvidar. O sea, si nosotros perdemos de vista cuál es el propósito de todo lo que hacemos, entonces estamos muy mal. O sea, la marcha, y atención los más jóvenes, miren, la marcha tiene un propósito noble. Es claro, nos divertimos, hacemos una competencia sana, porque no se puede negar que hay una competencia sana, aunque algunos a veces la quieren desvirtuar, pero el propósito nuestro es que sea sano. Sin embargo, la marcha nos ayuda a trabajar muchas competencias, señores, competencias blandas. Nos permite trabajar el trabajo en equipo, nos permite trabajar la coordinación, la orientación a resultados, la cultura física, obviamente, porque también hacemos ejercicio, nos permite trabajar el liderazgo. O sea, nosotros con esos ejercicios de marcha que hacemos, y no lo llamo ejercicio de manera despectiva, sino con eso que se puede ver sencillo, trabajamos muchas cosas en los jóvenes, entonces los instructores, sobre todo los de ahora, no pueden perder de vista eso.
está trabajando trabajo en equipo, usted está trabajando liderazgo, está trabajando orientación, coordinación, está trabajando orientación al resultado, porque siempre tenemos que llevar a lo que estamos haciendo a un feliz término, tenemos que completar las fases. O sea, usted está trabajando mucho más que ejercicios cuando está trabajando marcha. Charlie, ya que nos metimos en el tema de los conceptos, de los criterios, perdón, ¿tú no crees que desde la época en que se comenzaron a aplicar a los que hasta ahora hay, no se ha, como que se ha apretado más y se ha limitado más la creatividad? Yo lo que creo es que se ha desafiado la creatividad. ¿Por qué? Más que limitado, creo que se ha desafiado. Voy a hacer una comparación que no sé si puede quedar luego, si no hay que editar el video. Es como, yo comparo eso como mucha gente lo ha dicho, como hacer un reggaetón o hacer una música clásica. Para tú hacer un reggaetón, tú no tienes que ser un músico demasiado fino. Y tal vez ni siquiera músico, obviamente. Yo estoy hablando de cosas que no sé tanto. Pero para tú hacer una música clásica, tú tienes que empeñarte. Entonces, por eso yo digo, se desafía la creatividad. Porque para tú impactar con estos criterios que son un poco más cerrados, tú tienes que esforzarte un poquito más. Porque allí tú podías hacer cualquier cosa. Y si tú tenías la habilidad de coordinar a los muchachos, como yo digo, cualquier disparate bien combinado impactaba. Ya, ahora aquí tú tienes que sacar un poquito, como uno dice, sacar de abajo para impactar. Siempre tienes que sacar, tienes que emplearte un poquito más. Ese es el punto. ¿Y tú, porque es que la queja que he visto en muchos instructores, y especialmente de otros campos, dicen que la marcha de NACD se ha vuelto monótona? Es decir, viene un club, ya se sabe que viene con lo mismo del anterior, aunque no hayan ensayado ni se hayan visto la marcha. ¿Será que no se están esforzando los instructores o que simplemente entienden que para gustarle a los jueces, según los criterios que tenemos ahora, es un pliegue o repliegue, cuadrito y bolita? Mira, vuelvo y digo, para mí lo que impacta en la marcha es la precisión del pelotón. Por ejemplo, yo no sé si a ti te han mandado, yo creo que sí, todo lo que hemos trabajado con marcha, hemos sido posteados una y otra vez, esos videos de los orientales. Sí. Yo iba a decir de los chinos, porque toditos los que tienen los ojos chiquitos para mí son chinos, pero digo, de los orientales. ¿Qué es lo que hacen ellos en esos videos? Es despliegues, es desplazamientos. No hacen nada extraordinario, lo que lo hacen es extraordinariamente bien. Y sincronizado. Exactamente. Entonces, como ellos lo hacen extraordinariamente bien, eso impacta. Entonces, si tú te pones a analizarlo, en realidad lo que nos hace falta es eso. Nos hace falta que los pelotones hagan lo que hacen extraordinariamente bien. Entonces, ¿tú te acuerdas que cuando nosotros nos poníamos a evaluar precisión, Busi, que la forma que hacíamos era que los 20 puntos que tenía el formulario de precisión, íbamos tachando los errores? A veces nos faltaban números, porque habían tantas precisiones que los benditos 20 puntos se iban de una vez. Y obviamente, los muchachos siempre hacían un gran esfuerzo. Tú que has trabajado en marcha y yo sabemos que para presentar esos 3 minutos de marcha hay que durar casi por cada minuto un mes de ensayo. Casi por cada minuto. Hay algunos que tienen la habilidad de hacerlo más rápido, pero la verdad es que en la mayoría de los casos uno tiene que trabajar mucho con esos muchachos y se logra mucho. Y para perfeccionarla. Exactamente. En los seminarios a veces que uno da en marcha, uno dice que uno tiene que dejar que el pelotón descanse y cosas, pero a veces uno dice, no, es que eso hay que ensayarlo de nuevo. Y tú sabes que muchas veces uno decide presentar la marcha, como uno dice, a lo que coja mi bon, como decíamos jugando cuando pequeño.
porque tú dices, todavía esa marcha a mí no me gusta cómo está, pero hay que presentarla. Y gracias a Dios, los muchachos siempre la hacían mucho mejor de lo que salió en el último ensayo. Siempre lo hacen mucho mejor de lo que salió en el último ensayo, en la mayoría de los casos. Entonces, yo sí creo que no es que hemos coartado la creatividad, la hemos desafiado. Vuelvo y te lo reitero. Y yo animo a los instructores a seguir trabajando eso. Y no olvidarnos, como dice el líder Emil, que esto es un tema de disciplina, coordinación, trabajo en equipo, y en la medida en que le demos más importancia a eso, entonces vamos a conseguir mejores resultados, incluso visuales. Ya no solo esa parte que es el trabajo interno en el corazón de los chicos y de las chicas, sino ese impacto visual. En cuanto a lo de la monotonía, que por ejemplo otros campos señalan eso, ¿qué te digo? Yo entiendo que es probable que sí, que en algunos sitios veamos algunas marchas, porque no voy a decir que no sea marcha, porque no quiero ser ofensivo con nadie tampoco. Su forma de marchar, hay que decirlo, su forma de marchar. Sin embargo, hemos visto muchas cosas que la vimos en ACD hace 20 años y nos preocuparon en ese momento. Ese es el punto. Porque entonces llega un momento que los muchachos ya no encuentran el límite. Y si no le pones un límite, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar, como ha pasado. Hemos visto gente en videos por ahí quitándose hasta el uniforme en medio de una marcha. O sea, ya estamos perdiendo una de las cosas más importantes. Y cuando digo quitándose el uniforme, para enseñar tal vez un broche, abriéndose la camisa de una forma, por ejemplo, no tan respetuosa de lo que es el uniforme. Entonces, ¿y dónde está la disciplina? ¿Entendemos eso? Entonces, y vuelvo y digo, yo ni siquiera, si tú me preguntas, ¿cuál es el nombre del club donde tú viste eso? Yo no sé, la verdad, yo no lo sé. Son cosas que uno ve por ahí, pero tú dices, bueno, pero, vuelvo y digo, los muchachos siempre tienen buena intención, realmente. Nosotros somos una iglesia y un club privilegiado, porque estamos llenos de muchachos buenos. Yo lo creo eso. Buenos, con muy buenas intenciones. Pero a veces se pierde un poquito el norte y ahí es donde aparecemos los líderes para conducirlos otra vez. Y los líderes no podemos renunciar a ese rol. No podemos renunciar a eso. Eso es parte de nuestro trabajo. Oye, gracias. Esto no está fácil. Mira, en estos días estuve viendo por ahí, no recuerdo porque que Ismael es uno de los que más, porque no recuerdo si fue Ismael, que estaba pronunciando, dijo que si nosotros tenemos una disciplina cuasi militar, también nuestra uniformidad, ¿por qué la marcha no somos tan cerrados con eso? Mira, yo te voy a decir una cosa, Busi. Te voy a decir una cosa. Yo no soy de los que piensan que la verdad absoluta está en un tiempo y está en un grupo de mentes. ¿A qué me quiero referir? Nosotros, lo que trabajamos eso y lo que lo sostuvimos en el tiempo, no necesariamente tenemos la verdad absoluta. Por eso, creo que podemos estar abiertos a analizar cosas. Yo no soy de los que piensan que no. Yo no soy de los que piensan que no. Y creo que lo que hicimos en ese congreso que hemos mencionado fue justamente eso. Tratar de ver lo que pensaba la gente. La gente llegó a convencerse de que, aunque no le gustaba tanto, era lo mejor. Porque eso fue lo que pasó. La gente se convenció de que, aunque no le gustaba tanto, era lo mejor lo que estaba pasando en ese momento. Por eso yo pienso que nosotros podríamos siempre estar abiertos a conversar sobre las cosas que le interesan a los muchachos. Con eso no digo que tengamos que cambiar, pero que estamos abiertos. Eso sí, que estamos abiertos, y del cambio, si estamos abiertos, es una posibilidad también.
Lo que yo sí creo es que tenemos que ir a una conversación objetiva en la cual podamos argumentar nuestros pensamientos, argumentarlos, que no vayamos a plantear caprichos. Bueno, que a mí me gustaría que fuera así, que si yo qué cosa. No, 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 no. Que vayamos a plantear cosas con argumentos. ¿Tú te Que no acuerdas sea... que en esa discusión... Sí, no, termina. ¿Sí? Era para apoyar lo que ¿Tú tú te estabas acuerdas? diciendo. Sí, pero ¿te acuerdas que en esas discusiones que hacíamos el G12 antes del Congreso, uno de los conceptos que nosotros discutíamos era qué tan militar debería ser nuestra marcha? ¿Tú te acuerdas? Una de las cosas que discutíamos, o sea, es verdad, recibimos la marcha de los militares, pero ¿qué tan militar debe ser nuestra marcha? Y yo decía, tú te acuerdas, y creo que algunos de ustedes también estaban de acuerdo con eso, que nosotros los conquistadores, aunque habíamos recibido la marcha de los militares y tenemos que agradecerles siempre, y además tenemos también que respetarlos, obviamente, porque cuando los militares marchan, marchan, pero nosotros marchamos más que ellos. Y cuando digo marchamos más que ellos, no me refiero a que lo hagamos mejor y peor. Lo No, que quiero decir es que lo hacemos con más frecuencia. O sea, nosotros vivimos marchando. Nosotros vivimos marchando. Entonces, porque por lo menos en un Campori, aunque este año que pasó no es el mejor ejemplo, pero en un Campori tenemos exhibiciones de por lo menos 3 veces al año 3 veces al de año. todos los clubes, o sea, hay instructores que no descansan literalmente, que terminan de montar una marcha y están montando otra, y constantemente estamos marchando. Por eso yo digo que nosotros Oye, sí podemos analizar. y a veces para un Cancún le montan a 3 y 4 clubes. Exacto. Sí, hay algunos que tienen esa capacidad, la cual yo nunca tuve. Una confesión, de que trabajar con 3, 4 clubes, yo Hay nunca que tener tuve. mucha Ahí, por paciencia. ejemplo, mi saludo a Kendall. Yo creo que cuando finalmente alguien se decida a hacer el ranking de la historia, yo creo que para mí, yo no voy a decir quién es el primero, ni quién es el segundo, ni el tercero, pero Kendall está entre los 3 primeros de todos los tiempos. No te me adelante a la pregunta, No, está bien, porque entonces, y entonces. está bien, está bien. Eh, mira, para eso hay que tener mucha paciencia para montar 2 y 3 marchas. Como nosotros somos cuasi militares en cuanto a algunas cosas, porque era lo que discutían en las redes, veníamos prácticamente de los Boy Scouts. Bueno, no venimos, sino que tenemos cierta influencia en la marcha. El que ha ido, hago una referencia a México porque quizás es la experiencia más cercana que he tenido. Los mexicanos marchan netamente militar. No es de que la marcha de los conquistadores de México, no. Es la marcha de la milicia de México, exactamente, sin variar nada. Exacto. Entiendo que la marcha, por lo menos la reglamentaria, no hay que entrar en discusión con eso. Eso yo creo que no hay que entrar en discusión. Lo que sí pudiésemos revisar las exhibiciones, en qué podemos modificar, qué podemos abrir que no nos afecte ni nos haga daño, y qué podemos seguir teniendo cerrado. Eso yo creo que sí. Charlie, un ranking de clubes. Eso es muy difícil, obviamente. Es muy difícil porque hay que pensar en los tiempos, hay que pensar en los estilos, pero yo te voy a decir como te recomiendan los psicólogos cuando tú vas a tomar pruebas. Lo primero que te llegue a la cabeza. Dale. Mira, yo te voy a decir, para mí los número 1 de mi generación, para mí La Paz. Yo crecí admirando a La Paz. Que dicho sea de paso, tengo que mencionar que en este tiempo probablemente ya tal vez no tengan ese lugar que tenía en mi tiempo. Tengo que ser honesto. Porque todo el mundo sabe que los clubes van pasando por distintas etapas. Todos los clubes. Ahora en mi tiempo, La Paz. Central Mella. Y estamos hablando de dos estilos completamente distintos, ¿eh? Dos estilos completamente distintos.
Sin embargo, Central Mella para mí tiene que estar ahí obligatoriamente. Un estilo completamente diferente, pero que también para mí siempre arrollaban en los campos y en ese tiempo todo lo que ellos hacían se permitía. Estamos hablando de los Caqui. Yo estoy hablando de aquel tiempo. De aquel tiempo. Obviamente, no porque yo estaba ahí, pero yo creo que hay que mencionar Central Apocalipsis, sin duda también. No, hay que mencionarlo, real. Claro, estábamos ahí y ya, pues claro, yo estoy hablando porque cuando esos clubes que yo te mencioné controlaban el sistema, nosotros estábamos aprendiendo de ellos. Porque eso es lo que hay que decir, tú sabes, porque son etapas distintas. Y también hay que mencionar, bueno, que es un heredero también de La Paz, y en algún momento pasó, aunque sea brevemente tiempo para Apocalipsis, Edwin Dipré con la gente de Sabica. Estamos hablando ya del Edwin Dipré amateur, ¿verdad? Porque después pasó a Grandes Ligas, ¿verdad? Pero en ese tiempo también comenzó a trabajar durísimo la marcha. Hay que darle su espacio, por no decir como dicen los muchachos de ahora, su banda, a la gente de Quisqueya. Un estilo diferente. Ahora me fui para zona 5. Un estilo bien conservador, pero siempre alineadito. ¿Tú entiendes? Tú querías buscar la marcha clásica, ahí estaba Quisqueya. La marcha clásica, los clásicos de la marcha, pero estaban ahí. Iglesia Nueva, claro, iba para allá, Suárez, justamente, Iglesia Nueva, Bellavista. En el tiempo de más atrás, Bellavista con Misael, que también llegaron como la sensación del momento, en ese momento. Como la sensación del momento. ¿Tú te acuerdas? Misael con su estilo característico. Y luego este muchacho, yo no me acuerdo cómo él se llama, pero era como el hermano gemelo de Juancho, lo único que después él como que salió del escenario, que hablaba grueso, no sé si te acuerdas. Sí. Que tenía una voz de mando exquisita. Alguien que me diga el nombre por ahí, yo no me acuerdo esto, no sé si tú te acuerdas, que Juancho estaba a la derecha y él a la izquierda, o él a la izquierda y a la derecha. Y no puedo dejar mencionar de mi tiempo allá también, a la gente de que en aquel tiempo, en algún momento estábamos juntos en la asociación, cuando la 12 y la asociación estaban juntas, la gente de Salomé Ureña, que había que esperar esas espadas de Salomé Ureña, para uno ver qué era lo que iban a hacer, a ejecutar con su espada, con Raldi a la cabeza, de esos procesos. Eso obedece a un tiempo. Obviamente, cuando hablamos de este tiempo también tenemos que mencionar por ejemplo, a mí siempre me ha gustado de manera especial el trabajo de David Rivera, con la gente, ha estado con la gente de Arroyo Hondo y ha estado con la gente de Los Jardines, y donde está David, para mí hay una muy buena marcha. Entonces tiene una característica especial, David, y es que David no repite marcha. No. David no repite marcha, o sea, cuando David se para ahí, tú no puedes esperar que tú vas a ver cosas igual. Entonces, donde él ha estado, que como digo, por lo menos yo recuerdo que lo he visto con la gente de Arroyo Hondo, lo he visto con la gente como dije, de Bellavista, de Los Jardines, no de Bellavista, de Los Jardines, siempre arrollando. Clubes que se han mantenido en el tiempo. Quisqueya siempre ha mantenido su tradicional marcha, su buena marcha, la gente de Iglesia Nueva. Luego dejamos de ver a Bellavista, pero entonces Iglesia Nueva, que era como más o menos parte de la misma escuela. Bellavista desapareció un tiempo. Exactamente, como que un tiempo desapareció el escenario, pero la gente de Iglesia Nueva seguían trabajando fuerte. Como digo, tradicionalmente la gente de Quisqueya, luego también desapareció un poquito del escenario Mella, desapareció del escenario así de manera impactante La Paz por un tiempo. Ahí comienzan a surgir los clubes también de zona 4 haciendo buena marcha, con Dipré a la cabeza, la gente de la central de San Cristóbal, la gente de allá de Villa Esperanza,
también. Y tú sabes, de allá de Cambita, un instructor, un indiecito él, bueno, en el tiempo de nosotros era un muchachito, pero ya es un hombre, que creo que era de pueblecito, que para mí siempre hacía muy buena marcha. Al menos él era que la dirigía. Entonces llegamos a la gente de Betel, Lora, con su gente, también con su marcha tradicional, pero buena. Por ejemplo, Lora es muy buen ejemplo de gente con mucha precisión, con pelotones con mucha precisión, que ahí es donde destaca. Y llegamos a los exponentes muy buenos, ¿verdad? Y ahí tenemos que mencionar a Emilson. Tenemos que seguir mencionando a Dipré, porque entonces el tema de Dipré es que Dipré ha vivido todas las generaciones. Él se quedó, o sea, desde allá atrás, él siguió trabajando hasta aquí, y entonces hay que seguirlo mencionando. Y obviamente yo estoy hablando de la Asociación Central Dominicana, porque es como el espacio donde conozco más eso, y muy buenos exponentes en otros campos. Pero obviamente yo me estoy limitando a la Asociación Central Dominicana ahora mismo. Zonas. De la zona, ¿cuál? Dame un ranking. Esas son preguntas muy difíciles, Busi. Y vuelvo y digo, aquí tú tienes que verlo por etapas. Para mí, por etapas. Yo, como presentador en los Campori, en algún momento comencé a llamarle a la zona 6, donde todo comenzó, que en ese tiempo era la zona 5. Hubo un momento, sobre todo el momento cuando nosotros íbamos subiendo, que esa gente eran los papás, literalmente. Eran los papás, toditos teníamos que sentarnos con el librito a aprender. Y yo creo que era algo que todo el mundo reconocía, o sea, no había discusión en un momento determinado. Llegó un momento que ya no eran tal vez lo que estaban llevando la preeminencia. Luego hubo, exactamente, la 51, como dice Héctor, que era la zona 5 realmente. Llamada la 51 justamente por eso. Se autodenominaron ellos la 51, pero nosotros les reconocíamos que ellos eran las 5, pero eran los número 1. Porque realmente, señores, las cosas hay que decirlas como son. Y todavía, por ejemplo, los clubes de zona 6 en los Campori, tú que fuiste secretario, yo que fui secretario, nosotros sabemos que los mejores numeritos estaban ahí, ¿eh? Estaban ahí, sí. Los mejores numeritos estaban ahí. Claro, hay que saber también que siempre han sido la zona con menos clubes. Y es mucho más fácil trabajar todos esos numeritos buenos con menos clubes, ¿verdad? O sea, cómo son las cosas. Porque, por ejemplo, la zona 2, que se convirtió desde hace mucho en la zona más grande y de ahí nadie la ha bajado. No es lo mismo tener 34 clubes muy novaticos, tú sabes, entre ese grupo, otros muy duros, pero todo eso te promedia la zona, obviamente. Un promedio, exacto. La zona, igual la zona 4 muy grande, la zona 3. Entonces yo creo que hubo un momento también que la zona 4 sin duda era tenía el foco de atención por su estilo estridente, bulloso, pero bueno, la gente quería ver el show también y había que sentarse a verlo. Incluso hay que saber que ese tipo de influencia llegó a muchísima gente porque tuve gente marchando con ese mismo estilo en otros sitios. Sí. Con otros sitios. Entonces, eso sí, o sea, la zona 4 llegó a ser en un momento. Por eso yo prefiero verlo por etapas. Hubo un momento de la historia donde zona 4. Creo que ahora mismo zona 3 también está en un buen momento. Tiene muy buenos exponentes de marcha ahora mismo. Entonces, yo diría que zona 3 está emergiendo como una potencia en marcha en este momento. Ahora, hay que darle su real banda a la gente de la banda. Lo que nos enseñan a tocar todito. Y cuando digo que no enseñaron, no es que yo sé tocar, señores, yo no sé tocar ni un jarrito. Pero vamos, cuando hablamos de marching band, entonces tenemos que hablar de zona 2. O sea, que son los papás.
son los papás. Y siguen siendo los papás, porque todavía hay que ir con el librito a aprender con ellos. Claro, ya eso se hizo viral, hablando en el lenguaje moderno. Sí. Ya mucha gente tiene banda, pero la gente que comenzaron a trabajar y hay que darle su banda con la banda es Zona 2, que cuando se meten en ese estilo hay que sentarse a verlo. ¿No? Y ya casi toda la zona tiene su banda, exceptuando zona 1 y zona 7, creo que son las únicas que no tienen, pero ya después, y zona hay 6, zonas que tienen más, hay zonas que tienen más de una banda ya, ¿eh? Sí, zona 4 tiene 2. Exactamente. Y bueno, no puedo dejar zona 1, porque zona 1 siempre ha tenido buenos exponentes. Mira qué detalle, por ejemplo, zona 1 para mí, en todas las generaciones ha tenido muy buenos exponentes de marcha, ¿eh? En todas las generaciones ha tenido muy buenos exponentes de marcha. Bien, entonces, eso es lo que más o menos he podido observar. Y ya por último, la pregunta que todo el mundo espera, ¿a quién tú se la vas a dar? Los instructores. Los instructores, ¿cuánto tú quieres que te mencionen? Menciónale en ambos tiempos. Ok, mira, y yo te voy a decir por qué lo pienso, rápidamente. Para mí, entre los 3 primeros está Kendall. Y te voy a decir por qué. Dale. Kendall tenía un estilo diferente, pero siempre bueno. Siempre bueno. Además, tú te puedes dar cuenta que Kendall podía trabajar una marcha en la mella, pero Kendall trabajaba marcha en otro sitio y también le salía bien. O sea, el hombre trabajaba duro la marcha. Sin duda hay que mencionar a Héctor Peña. ¿Por qué? Porque a Héctor yo le diría el papá. Porque además también no solo fue influencia para una generación de marchadores, sino para una generación de instructores. Real. Para una generación de instructores. Entonces, eso es. Tengo que mencionar al señor Edwin Dipré, porque Edwin Dipré tiene todos los números. Es como alguien puso por ahí, como si fuera, creo que le pusieron el Kobe. Yo diría el LeBron, porque él tiene los números. Y te voy a decir los números. Yo creo que es el instructor que ha estado en todos los campos de la Asociación Central Dominicana. Fácilmente. Que ha montado marcha en más clubes, que ha montado marcha en más clubes, que ha durado más tiempo en el horizonte temporal, ha durado más tiempo montando marcha. Sí. Porque Edwin Dipré, cuando yo era instructor de Apocalipsis, él era instructor de Sabica. O sea que tiene una línea temporal larguísima. Y tengo que mencionarte, sin titubear, a David Rivera. Para mí, uno de los favoritos, David. Uno de mis favoritos, David Rivera. Porque entonces David también, aparte de, como te decía ahorita, que tiene la capacidad de hacer marchas diferentes, trabaja con pelotones distintos, hay que decirle a David que Davidcito también, su humildad es una cosa también que hace que todavía resalte más por esa gran capacidad que tiene. O sea, él tiene material para estar enrostrándole a los demás lo que él hace, y entonces su humildad para mí lo hace todavía más grande. Trabajado por fin. Exactamente, exactamente. Sin duda, sí, claro, hay que mencionar a Huáscar, también entre esos exponentes más jóvenes, pero muy duros, muy duros. Y te voy a decir a alguien que a mí me gusta mucho, que es de una generación mucho más reciente, pero me encanta su estilo, su capacidad frente al pelotón. A mí me encanta Emerson. Emerson. Hay que darle también zona 3. Sí, Emerson. Sí, y tengo que mencionar también, por supuesto, no se puede quedar Juan José Eusebio. Y como te decía, que estoy diciendo los por qué, a mí lo que más destaca de Juan José es que Juan José también
ha hecho una trayectoria durante la historia progresiva. Él ha ido progresando con los tiempos, es decir, ha ido montándose en el tiempo con las distintas generaciones. O sea, Juan José es, digamos, de mi generación, aunque Juan José es mucho más joven realmente que nosotros. Juan José es mucho más joven, lo único que Juan José es un prodigio. O sea, desde muchachito ha estado en el medio y haciéndolo bien. Y obviamente ha seguido trabajando y sigue trabajando con las generaciones. Porque lo que yo decía, por ejemplo, en el caso de el mismo Héctor, Kendall, muchísimos muchachos de ahora no nos conocen en el ámbito de la marcha. No. Realmente, no nos conocen. Y es lo que te digo, en el caso de Juan José, ha continuado la trayectoria. Y ese es el punto. Yo creo que por ahí que va la cosa con relación a la gente más dura. Y vuelvo y digo, me limité a la gente o que es de la Asociación Central Dominicana, no porque sean los mejores, no es de eso que se trata, sino porque es el espacio donde yo puedo ver mejor. Exactamente, ver mejor. O sea, mi respeto para los otros campos y para los otros muchachos de los otros campos, pero obviamente ese es el espacio donde yo puedo ver. Y también, además, además se me fue, pues si tú sabes que la cana hacen que uno fugue. Cuéntame. Y no tu otra pregunta. ¿No se te quedan algunos? Que si no se me quedan. Sí. Bueno, yo te dije que iba a ser como te dicen los psicólogos. Cuando tú estés trabajando un examen, di lo primero que tenga en la cabeza, porque tu subconsciente no te engaña, tú sabes. Yo estoy seguro que se me queda gente. Estoy seguro, claro que sí. Y esta noche me voy a despertar a medianoche tal vez diciendo, ay, se me quedó fulano. Pero tengo que hacer algo de emergencia, se me va a desconectar, se me va a apagar el celular. No, ya terminamos ya por hoy. Solamente... Sí, pero... Ok, aquí estoy. Con el celular en vivo. Unas últimas palabras. ¿Se me iba a apagar? Bueno, unas últimas palabras, miren, jóvenes, y los que no son tan jóvenes. Ah, mira, Gary Peña, míralo ahí, se me estaba quedando gente muy dura. Bueno, los dos Peña, muy duro. Oscar, mi hermano, muy duro también. Claro, como ustedes vieron realmente, si ustedes pudieron ver, yo me concentré muchísimo más en la generación más vieja, pero claro, Oscar, Gary, muy, muy duros en el trabajo con la marcha, pero ya estábamos en las últimas palabras, porque tú dijiste que hay mucha gente que está quejando, que estamos durando demasiado. Pues mira, a las 12 hemos terminado. Mira, mis últimas palabras serían, los jóvenes que trabajamos en clubes, no podemos olvidar cuál es el verdadero propósito de este movimiento. Bien, mi verdadero propósito como líder de este movimiento es ayudar a que los jóvenes que vienen detrás de mí y que vienen conmigo vayan al reino de los cielos. Entonces, ya sea que estemos trabajando marcha o que estemos trabajando la clase progresiva o que estemos trabajando los honores JA, las especialidades, no podemos perder de vista que lo que tenemos es que llevar a los muchachos al reino de los cielos. Amén. ¿Y por qué creo que esto es lo más importante? Porque a veces cuando estamos trabajando con la marcha nos llenamos de tantas emociones que se nos olvida eso. Se nos olvida eso. Y con otras cosas se nos olvida eso. Entonces yo siempre voy a hacer ese llamado a los jóvenes. Yo amo el club, disfruto, brinco. Te oyeron que yo fui coordinador en el 2009, hace 21 años, 22, en el 2009, en el 1999, hace 22 años. O sea, era un muchachito. Y todavía hay gente que te dice, ¿todavía tú estás dando brinco en los clubes? No, es que esto es un trabajo que termina cuando nosotros llevemos a los muchachos al reino de los cielos. Amén. Entonces, eso es lo que hagamos, eso es lo que debe primar. Eso es lo que tenemos que hacer. En eso es que tenemos que insistir, en que ellos puedan llegar al cielo. Y con relación a la marcha, no olvidarnos del propósito de la marcha. Es educar
en la parte física, la cultura física, y desarrollar competencias blandas que no le van a servir solo para marchar, luego le van a servir en el trabajo y le van a servir en la iglesia. Porque cuando tú aprendes trabajo en equipo, cuando tú aprendes a ser orientado a resultados, cuando tú aprendes liderazgo, cuando tú aprendes esas cosas, eso te va a servir después en todas las áreas de tu vida. Cuando tú aprendes disciplina, tú tienes en tu casa luego una familia disciplinada. Y eso es lo que nosotros no podemos perder de vista, Busi. Amén. No quiero predicar, entonces ahí yo me pongo a buscar cita bíblica. Charlie, gracias, hermano, sin desperdicio. No, gracias a ti. Gracias a ti por esta magnífica oportunidad, la verdad, porque la verdad que vibra mi corazón cuando estoy en tema de clubes y cuando estoy en marcha, vibra a millón. Nada, sí. Charlie, ahora ya para cerrar. Oh, por supuesto, por supuesto. Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo te doy gracias de manera especial porque tú nos has permitido ser miembro de tu iglesia y además nos permite, como esa gracia, fuera el postre después del almuerzo, ser parte de los clubes y como si fuera poco, nos das ese juguito que puede representar para nosotros la marcha, en el cual podemos lograr muchas cosas con nuestros jóvenes. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos siempre orientados para seguir el propósito de este movimiento, que podamos llevar a los jóvenes y a los niños al reino de los cielos y que juntos podamos marchar en ese gran pelotón por toda la eternidad. Yo me imagino todas las cosas creativas que vamos a poder hacer en el cielo sin limitaciones, en nuestras mentes y todas las cosas que vamos a poder lograr ahora con una mente vivificada y viviendo por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque tú nos amas y nos permites ser parte de esto. Bendice a cada persona que está conectada y a quienes se van a conectar. Por Jesús. Amén. 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 Gente, buenas noches. Que descanse, Charlie. Otra vez, gracias. Siempre, siempre. Gracias a ti y gracias a los que estaban ahí comentando y ayudándonos también. Feliz noche.